Purima kudala rama pesimana kudala ramana. En el video de hoy los invito a dar una vuelta a vista de pájaro por uno de los países más sorprendentes, espirituales y recientemente abierto al turismo, Birmania. Tuve la oportunidad de visitar este país por 3 semanas. Fue el 9º país que visité en Asia, después de más de un año de viaje. Para comenzar, llegué a la capital, Rangún, seguido del pueblo más visitado, Bagan, donde recibí el nuevo año y la nueva década que estamos viviendo, continuando por el lago Inle y regresando de nuevo a Rangún. Mingalabar, muchachos, hola en birmano o Myanmar, como se dice hoy en día. Me encanta, parece que estuviera viajando uno un poco en el pasado, la gente muy amable y pues es un país de inmigrantes, claro está, de inmigrantes asiáticos, ¿no? Entonces hay indios, hay chinos y hay mucha gente del sudeste asiático. Hoy en día está en un conflicto armado en algunos lugares del país que pues no se pueden visitar, pero hay otros lugares que pues no hay problema para visitarlos. De igual manera pues hay mucha gente que no viene acá pues por eso, ¿no? Entonces bueno, aquí estamos empezando a descubrir este país. A lo contrario de lo que piensa la gente que me conoce, sí creo en Dios. No me cabe la menor duda que exista. Otra cosa es que no crea en el Dios que me impusieron culturalmente, ni creo en la religión usada para manipular a los pueblos a conveniencia de pocos. Lo que aprendí, viví y me marcó más de este mágico país, que es budista en un 90%, es que Dios es el mismo. Cada cultura lo representa y manifiesta de una manera diferente. Se puede llamar Buda, Jesús, Alá, Shiva, Ganesha. Su hogar puede ser una pagoda, templo, iglesia o mezquita. Hay algo entre nosotros que es más fuerte y superior. Pero respetable, lo que cada uno piensa y hace.
me queda una pregunta para la gente que afirma que Dios no existe, para asegurar que todo lo que ha hecho la humanidad en términos de espiritualidad, desde la edad antigua, pasando por la edad media, la edad moderna, hasta nuestra edad contemporánea. Miles y miles de años de oraciones y sacrificios, construcciones y documentos en vano. Una cosa es no creer en Dios y otra muy diferente es afirmar que Dios no existe. La pregunta es, ¿quién se cree? ¿O quién es alguien en la historia para afirmar que Dios no existe? Viajar es para el alma lo que la educación es para el intelecto. En la gran mayoría de países de Asia viaje solo, pero viajar solo es viajar con uno mismo. Viajar solo es conocer mucha gente. Viajar solo es conocer gente que le cae bien a uno, conocer gente que le cae mal a uno. Viajar solo es un viaje interior, que es el viaje más fuerte. Gracias por ver este video. Suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Sigue viajando, sigue volando.